Millonario. Lágrimas al ver a niña pidiendo ayuda con solo $1 en el mercado. Alejandro caminaba con paso firme por el mercado bullicioso. Su traje caro resplandecía bajo el sol implacable, pero dentro suyo todo era sombra. El ruido era ensordecedor. Vendedores gritando ofertas, risas que rebotaban en paredes pintadas con grafitis y el aroma a tamales y carne asada que se mezclaba con el sudor de la gente. Pero él no sentía nada, solo el vacío. De pronto, algo extraño lo frenó. Entre la multitud, una niña pequeña de ojos enormes, tan tristemente brillantes, lo miraba. En su mano temblorosa sostenía un peso, una moneda diminuta, y con voz quebrada le pidió ayuda para encontrar a su padre. La señora que vendía frutas al lado la miró con desaprobación, y una joven madre murmuró: «Pobrecita, ¿qué hará sola aquí?». Alejandro intentó ignorarla, siguió caminando, pero un nudo en la garganta le detuvo el aire. Su pecho se apretó, como si 1000 manos invisibles lo retuvieran. La imagen de ella trajo recuerdos olvidados, de un niño que una vez tenía miedo y cariño, pero también sufrimiento. Ese niño a quien nadie esperaba. El eco fue tan fuerte que sus pasos comenzaron a retroceder, como si la culpa lo jalara con cuerdas invisibles. Volvió a ella, sin saber por qué. La niña no apartaba la mirada. Su rostro, una mezcla de inocencia frágil y desesperación oscura, parecía implorarle que no la dejara sola. Con cada palabra que ella decía, Alejandro sentía que la indiferencia le pegaba golpes. Pesaba más que el oro y las cifras en su cuenta bancaria. «¿Dónde está tu papá?», preguntó con voz baja, temblando. Ella dijo algo que nadie más escuchó, un secreto apenas susurrado, que parecía romper el aire y de alguna manera ataba sus vidas como un hilo invisible. Alejandro vio miedo, pero también una chispa rara, un destello de esperanza perdida en ese mercado lleno de voces. Mientras hablaban, una sombra empezó a crecer a sus espaldas. Alguien más rondaba ese lugar caótico, alguien que no quería que la historia de la niña saliera a la luz. Un hombre con mirada dura y movimientos calculados, que parecía un lobo acechando entre la multitud. Su presencia heló la piel de Alejandro y aceleró sus latidos. Sabía que ambos estaban en peligro. La calle, antes llena de bullicio, parecía contener el aliento. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría Alejandro abandonar su mundo de lujos y poder y adentrarse en una verdad que podría derribar no solo su imperio digital, sino también abrir heridas del pasado que jamás imaginó sanar? El misterio apenas comenzaba. La niña y Alejandro, unidos por un destino inesperado, enfrentaban fantasmas que amenazaban con silenciar para siempre la piel y la voz de la pequeña. ¿Vale más todo su éxito? Oh, oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se hizo pesado entre ellos, como un manto que aplastaba. Alejandro miró a la niña, y su pecho se tensó aún más. Las palabras de la pequeña aún resonaban en su mente. No sé dónde está. Entonces, el hombre que acechaba se acercó, su mirada feroz como un rayo. Ante su presencia, el ruido del mercado se desvaneció, convertido en un eco lejano. «Tienes que irte», susurró Alejandro, apenas audiblemente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La niña solo lo miró, incapaz de entender. Su inocencia la hacía más vulnerable, y eso lo desesperaba. De repente, el hombre se acercó aún más, y Alejandro sintió que el aire se disparaba entre ellos. Con un movimiento ágil,
El hombre cogió a la niña por el brazo. «¿Dónde te llevas a la criatura?», gritó Alejandro, el miedo retumbando en su garganta. Pero antes de que pudiera reaccionar, la niña le dio una patada al hombre en la espinilla, sorprendiendo a todos. Él soltó un grito ahogado, pero lo que siguió fue completamente inesperado. En un giro abrupto, la niña pateó nuevamente y le quitó la gorra del hombre, haciendo que ésta cayera al suelo. En ese instante, todo se detuvo. La gente a su alrededor miró, confundida. Pero cuando la gorra se volteó, Alejandro se quedó sin aliento. La cara del hombre no era desconocida. Luchador en el mundo del crimen, había ecos de su nombre en su mente. Un hombre que había estado en las sombras de su propio pasado. Una figura de la que había escuchado rumores, nada más que susurros que parecían sacados de un cuento de terror. El hombre lo vio, y en sus ojos había una chispa de reconocimiento. Alejandro sintió su estómago retorcerse. No solo era un extraño, era alguien que conocía a su familia, a su padre. Las manos de la niña se aferraban a su vestido, un ímpetu de fuerza en medio del caos. Alejandro, en ese instante, comprendió que había mucho más en esta conexión de lo que jamás había imaginado. La niña no era solo una víctima, había un hilo que la unía a él, un vínculo que lo aterraba. «Alejandro», dijo el hombre, su voz baja y amenazante, «sabes que no deberías haber intervenido». La niña miró a Alejandro, y por un momento sus ojos se encontraron en un mar de emociones. Ella parecía buscar respuestas, algo más profundo que las palabras. ¿Quién era realmente? La multitud se había agolpado alrededor. Murmullos de asombro, risas nerviosas. Uno de los vendedores gritó, otros comenzaron a alejarse. La tensión en el aire era palpable. Era un juego peligroso, y Alejandro se dio cuenta de que su mundo dorado se desmoronaba a su alrededor. «Si quieres salvarla, tendrás que hacerme un favor». El hombre sonrió, pero no eran buenos modales lo que brillaba en su rostro. Era un aviso. Las palabras resonaron en el aire. Alejandro sintió que el vacío en su interior se ensanchaba. Era una elección aterradora. Ayudar a la niña y confrontar un pasado que había querido dejar atrás. O ceder y permitir que ese oscuro secreto se lo tragara todo. Fue un momento decisivo, uno que cambiaría no solo sus vidas, sino también la imagen que había construido. Podría decidir el rumbo de su vida, solo por una niña que había querido pasar desapercibida en un mercado. Ya no había vuelta atrás. La historia apenas comenzaba a desenredarse, y la verdad que se escondía entre la sombra de aquel hombre podría acabar con todo. La niña apretó su mano. El eco de su pequeño corazón se sintió cada vez más fuerte, y en ese instante, Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio se hizo más pesado, como una montaña que aplastaba el aire entre ellos. Alejandro sentía el latido de su corazón resonar en sus oídos. La presión aumentaba, y las palabras amenazadoras del hombre flotaban en el aire, como una. «Si quieres salvarla, tendrás que hacerme un favor», repitió el hombre, su sonrisa desvaneciéndose en una expresión fría como el acero. La multitud observaba, y el murmullo crecía. Los rostros eran una mezcla de curiosidad y miedo. Nadie se atrevía a intervenir. La niña, aferrada a su vestido, miró a Alejandro. Sus ojos encapsulaban toda la desesperación de un mundo que no entendían. «¿Qué favor?», preguntó Alejandro, sus manos temblando, una mezcla de rabia y miedo apretando su pecho. El hombre se inclinó un poco hacia adelante, como si fuera a revelarle un secreto oscuro. Sus ojos duros como mármol le atravesaron la mirada. «Tengo algo que quieres, algo que puede romper tu vida de lujo. Y puedes salvar a esta pequeña, pero tendrás que arriesgarlo todo». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, un oscuro presagio que lo hizo temblar.
Palabras no pronunciadas llenaban el aire. Peligros del pasado. Decisiones que nunca debieron tomarse. La niña lo miraba con esperanza, pero también con un miedo palpable. En ese instante, un grito rompió la tensión. ¡Alto! Un nuevo personaje apareció. Era un hombre mayor, con el rostro arrugado y una cicatriz visible que cruzaba su nariz. Era una figura familiar en la comunidad, el ex policía, conocido por su habilidad para desentrañar secretos escondidos. La multitud retrocedió, parte en temor, parte en curiosidad. «¡No te lleves a la niña!», gritó él, su voz retumbando con la autoridad de alguien que había visto demasiado. Su mirada se fijó en el hombre que tenía a la niña. En ese instante se desató el caos. El hombre oscuro giró, visiblemente nervioso. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la niña hizo algo inesperado. Con un grito que partió el aire, se soltó del grip del hombre y corrió hacia el ex policía. Fue un movimiento rápido, desesperado. Alejandro sintió su corazón detenerse. La imagen de la niña corriendo lo dejó atónito. El ex policía la atrapó en su abrazo protector justo antes de que el hombre pudiera reaccionar. Pero en ese instante estallaron disparos en el aire, ecos de un pasado que parecía querer cobrar venganza. El tirador encapuchado emergió de la multitud, sin que nadie lo hubiera visto venir. La escena se congeló. El grito de la multitud se convirtió en un murmullo temeroso. Alejandro se lanzó hacia adelante, su mente ardiendo. El ex policía empujó a la niña hacia un lado, mientras el hombre con el que había estado tratando antes quedó paralizado por miedo. Pero, en un giro, la niña, aún aferrándose a su protector, sacó un objeto del bolsillo de su vestido. Era una pequeña llave, reluciendo bajo el sol. «¡Espera!», gritó el ex policía. «¿Qué es eso?». La niña se quedó en silencio, y como en un horroroso juego de revelaciones, su mirada cambió. Ya no era solo una niña asustada. Había algo más profundo en su mirada, como si esa llave guardara un secreto que cambiaría todo lo que Alejandro creía saber sobre la situación. De repente, el hombre miró la llave, y su rostro se transformó, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se giró hacia Alejandro, el pánico cruzando su mirada. «¿Esa llave, dónde la encontraste?», preguntó, su voz transformándose en un susurro helado. Alejandro, confundido, sintió que un nudo se formaba en su garganta. Las emociones se agolpaban en su pecho. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba. La niña no solo era una víctima, era un símbolo de algo mucho más grande. Mientras el caos estallaba a su alrededor, la flecha del destino apuntó hacia Alejandro. ¿Qué significaba esa llave? ¿Qué secretos enterrados podría destapar? ¿Era ella realmente solo una pequeña víctima, o su conexión con él era más profunda y peligrosa de lo que jamás había imaginado? La verdad estaba a punto de estallar como una bomba, y Alejandro, en su camino para salvar a la niña, estaba a punto de descubrir que su propia vida estaba interconectada con lo que había tratado de olvidar. Todo estaba colisionando, y ya no había vuelta atrás. La tensión se palpa en el aire. Las palabras del hombre resuenan, electrizando el ambiente. Alejandro siente que todos los ojos están sobre él. La niña, con su mano pequeña y temblorosa, sostiene la llave como una evidencia, como un destino del que depende su vida. La multitud parece contener el aliento, en un silencio pesado, mientras el hombre oscuro recalca su amenaza. Pero justo cuando todo parecía desmoronarse, algo inesperado sucede. Un grito desgarrador atraviesa el aire. Es el eco de una voz familiar. Alejandro, paralizado, voltea y se encuentra con la imagen de su madre, una figura que creía lejana y olvidada, pero que ahora está aquí, en el centro del caos. La ve avanzar entre la multitud, su rostro pálido. «¡Oh, Alejandro!», clama ella con desesperación. «¡Detente!». El hombre de mirada dura también se giró. Reconocía a la mujer. Había sido aliada en su oscuro pasado, un recuerdo que Alejandro había intentado enterrar. «¿Mamá?», susurra, sintiendo el golpe de la confusión y el horror.
La niña sigue aferrada a su vestido, mirándolos con esos ojos que ahora son reflejo de dos mundos en colisión. «No es lo que parece», grita su madre. «Tú no sabes lo que ella representa». Las palabras de su madre son cuchillos. Cada una corta más profundo que la anterior. Alejandro siente que la angustia le sube por la garganta. Nunca había imaginado que su madre estuviera implicada en esto, en este caos, en esta vida. La niña lo observa en silencio, como si pudiera analizar todas las piezas del rompecabezas que se desmorona. El hombre oscuro ve su oportunidad y sonríe con malicia. Sabe que la revelación de la madre puede desestabilizar a Alejandro. Avanza un paso más, apretando la muñeca de la niña. La situación se intensifica en un microsegundo. El expolicía, aún con la niña resguardada tras él, lanza una mirada urgente a Alejandro, como si supiera que el tiempo se acaba. «Tú no deberías estar aquí, mamá», grita Alejandro, con la rabia hirviendo en su pecho. «¿Qué hiciste? ¿Qué tienes que ver con esta niña?» Ella retrocede, luchando por encontrar las palabras, la confusión dibujada en su rostro. El hombre la ve como un peón que podría usar en su juego, y la ansiedad de Alejandro crece. Las conexiones empiezan a desenredarse como un ovillo de hilos enredados. Cada giro se torna más peligroso. «Se trata de la llave», responde su madre, jadeando. «Es una llave que puede abrir más que cerraduras». Es lo que deseaban. Pero su voz se ahoga en medio del estruendo. La multitud ha estallado en una cacofonía de gritos, dispersándose como hojas al viento. El disparador de lo que sea que haya estado esperando, lo que el hombre oscuro estaba deseando, se siente a punto de desencadenarse. En ese instante, una explosión sacude la atmósfera. No es una bomba, sino el sonido de un cristal rompiéndose. Las ventanas de un pequeño puesto cercano estallan, y toda la atención se desvía hacia el origen del estallido. El hombre oscuro, confundido, pierde su agarre sobre la niña, que aprovecha la oportunidad para zafarse, corriendo hacia el ex policía, quien la atrapa de nuevo, pero ahora con más fuerza. La confusión crece. La madre de Alejandro se ha desvanecido entre la multitud. Nunca había estado allí, pero había sido un eco del pasado que él creía haber dejado atrás. De repente, un destello de luz brilla por la llave que sostiene la niña. Lo que esconde podría alterar todo. Las piezas encajan, pero el precio para descubrir la verdad es alto. Todo lo que Alejandro ha conocido, su mundo de lujos y apariencias, se desploma a su alrededor. La vida de la niña y la aparición de su madre han encadenado un destino que lo involucra. Mientras el caos aumenta, Alejandro, con un nudo en la garganta, se da cuenta de que el verdadero peligro no acaba de llegar. La pregunta lo consume. ¿Cuánto de su familia está involucrado en esta oscura trama y qué verdad esconde la llave que cambia todo? Sin tiempo. En su mente solo hay una idea. Revelaciones terribles están por venir. ¿Podrá Alejandro salvar a la niña y al mismo tiempo enfrentarse a los secretos de su propia sangre? La tensión se palpa en el aire. Las palabras del hombre resuenan, electrizando el ambiente. Alejandro siente que todos los ojos están sobre él. La niña, con su mano pequeña y temblorosa, sostiene la llave como una evidencia, como un destino del que depende su vida. La multitud parece contener el aliento, en un silencio pesado, mientras el hombre oscuro recalca su amenaza. Pero justo cuando todo parecía desmoronarse, algo inesperado ocurre. Un estruendo retumba en la distancia. Un autobús se detiene bruscamente, generando un choque de miradas. La gente se vuelve, curiosa y asustada. De entre la multitud, una figura destaca. Un hombre alto, de cabello canoso y porte imponente. Avanza como si el mundo no pudiera detenerlo. Es el abuelo de Alejandro. Nadie en el mercado sabe el secreto que él guarda, ni la conexión que tiene con el mundo del crimen al que Alejandro ha intentado escapar. «¡Alejandro!», grita, su voz retumba como un trueno. «¡Detén esto!». El hombre oscuro, al ver a su abuelo, retrocede un paso, su rostro una mezcla de sorpresa y temor. La niña, aún aferrada al ex policía,
mira a Alejandro confundida. Él, susurra Lara, la niña. ¿Es tu familia? Las palabras de Lara son un latigazo. Alejandro siente un frío recorriendo su espalda. Su abuelo, el protector de aquel secreto que debería haber permanecido enterrado. La niña, con su mano temblando en la suya, representa la luz que podría romper la oscuridad que lo rodea. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunta Alejandro, incapaz de esconder el desasosiego en su voz. Vine a salvarte, responde el abuelo, mirando al hombre con desdén. Debes dejarla, Alejandro. Es un juego peligroso para ti. El hombre oscuro, viendo la situación volverse en su contra, aprieta el puño en un gesto amenazante. Tú no tienes idea, viejo. Esta llave no es solo un trozo de metal. Es la clave para algo mucho más grande, algo que nos pertenece a todos. El caos estalla de nuevo. La multitud, ahora más agitada, murmura y se aparta. La tensión se vuelve palpable. Alejandro siente que su pecho se aprieta. El abuelo mira al hombre oscuro con ojos de fuego y lo desafía. ¿Eres tú quien se atreve a venir aquí a amenazar a mi familia? Su voz es un retumbante eco de advertencia. Un brillo peligroso aparece en los ojos del hombre oscuro, y antes de que Alejandro pueda reaccionar, el hombre saca un cuchillo reluciente, reflejando la luz del sol. Los murmullos se convierten en gritos. El ex policía se interpone, pero la niña, con una agilidad sorprendente, hace algo que nadie esperaba. Con un movimiento rápido, se mueve como un relámpago y pateó el cuchillo, haciendo que éste se desplace por el suelo. Cae en manos de Alejandro, y en un instante el mundo se detiene. ¿Qué hace con eso? Sabe que esta es su oportunidad para marcar la diferencia. En ese momento, una revelación abrumadora ahoga toda duda. Esa llave no era solo cualquier llave, era la llave de su pasado, y significaba aún más de lo que había imaginado. «La niña», grita su abuelo, «protégela, Alejandro». El hombre oscuro, viendo que la situación se le escapa de las manos, grita con rabia. «Eso no te salvará, Alejandro. Nunca escaparás de lo que eres». «Eres un mentiroso», grita Alejandro con todas sus fuerzas, alzando el cuchillo en un acto de desafío. «No me definirás». Pero en el fondo, sabe que las palabras son flacas. Inspirando hondo, siente que la realidad se desmorona. ¿Qué significa todo esto? En ese momento, un eco de risas infantiles se desliza en su mente, risas de un pasado que creía olvidado. La llave brilla intensamente como un faro en la oscuridad. De repente su abuelo reacciona. Con una mirada que mezcla determinación y desesperación, avanza. Pero el hombre oscuro, aprovechando la confusión, saca un teléfono móvil y presiona un botón. En ese instante, la angustia se transforma en pánico. Un grupo de hombres de aspecto amenazante aparece en los bordes de la multitud. Las sombras danzan como bestias voraces, listas para devorar cualquier esperanza restante. Alejandro siente que el aire se estrangula en su garganta. ¿Qué ha desatado? La niña lo observa, sus ojos inundados de terror. De repente, las piezas que había tratado de juntar se encuentran. Su abuelo, el hombre oscuro, la llave y ahora una nueva amenaza. «La verdad duele, Alejandro», susurra el hombre oscuro mientras el caos irrumpe a su alrededor. «Y sé algo que te hará mirar todo desde otra perspectiva». Las palabras resuenan y el tiempo se detiene. Alejandro, con la vida de la niña en juego, la llave en su mano y su familia desmoronándose ante sus ojos, empieza a cuestionar. ¿Realmente está preparado para enfrentarse a esta verdad? ¿Qué conexión tiene con el hombre oscuro y su familia? ¿Cuánto dolor está dispuesto a soportar para salvar a la niña y a sí mismo? El mundo se ha vuelto un campo de batalla. No hay salida fácil. La historia apenas comienza a desvelarse. La tensión se palpa en el aire. Las palabras del hombre resuenan, electrizando el ambiente. Alejandro siente que todos los ojos están sobre él. La niña, con su mano pequeña y temblorosa, sostiene la llave como una evidencia, como un destino del que depende su vida.
La multitud parece contener el aliento, en un silencio pesado, mientras el hombre oscuro recalca su amenaza. Pero justo cuando todo parecía desmoronarse, algo inesperado ocurre. Un estruendo retumba en la distancia. Un vehículo se detiene bruscamente, generando un choque de miradas. La gente se vuelve, curiosa y asustada. De entre la multitud, una figura destaca, un hombre alto, de cabello canoso y porte imponente. Avanza como si el mundo no pudiera detenerlo. Es el abuelo de Alejandro. Nadie en el mercado sabe el secreto que él guarda, ni la conexión que tiene con el mundo del crimen al que Alejandro ha intentado escapar. «¡Alejandro!», grita. Su voz retumba como un trueno. «¡Detén esto!». El hombre oscuro, al ver a su abuelo, retrocede un paso, su rostro una mezcla de sorpresa y temor. La niña, aún aferrada al ex policía, mira a Alejandro. Confusión cubre sus ojos. «¿Él es tu familia?», pregunta Lara, sus labios temblorosos. «¿Qué haces aquí, abuelo?», pregunta Alejandro, incapaz de ocultar su desasosiego. «¿Sabes lo que está pasando?». «Vine a salvarte», responde el abuelo, mirando al hombre con desdén. «Debes dejarla, Alejandro. Es un juego peligroso para ti». El hombre oscuro se ríe, pero su risa es fría. Sabe que tiene la ventaja y lo demuestra sacando un cuchillo brillante. Las sombras de los hombres aparecen en la distancia, listos para consumir cualquier esperanza restante. Alejandro siente el aire estrangulando su garganta. «La verdad duele, Alejandro», susurra el hombre oscuro, mientras el caos irrumpe a su alrededor. «Y sé algo que cambiará todo». Las palabras resuenan y el tiempo se detiene. Alejandro, con la vida de la niña en juego, la llave en su mano y su familia desmoronándose ante sus ojos, empieza a cuestionar. ¿Realmente está preparado para enfrentarse a esta verdad? Un golpe en su pecho le advierte que hay más de lo que ha visto. De repente, el abuelo interrumpe, levantando las manos como un símbolo de paz. El aire se calienta y su mirada se torna intensa. «No te atrevas a amenazar a mi familia», grita, el eco de su voz retumbando en cada rincón. «Cuando yo estaba en el mundo del crimen, pensé que había dejado atrás el pasado». En un giro inesperado, el hombre oscuro se da vuelta como si estuviera decidido a revelar algo devastador. En su rostro el pánico. Entonces saca algo del interior de su chaqueta. Una foto. Apunto hacia la niña. «Ella es más de lo que crees, Alejandro. Ella no es solo una víctima». Sus ojos brillan con un extraño fuego. «Es tu hermana». El mundo se detiene. Alejandro siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. La palabra hermana grita en su mente. No puede ser. Los murmullos de la multitud se convierten en un clamor, mientras la niña lo mira, sorprendida y asustada. La realidad se abalanza sobre él como un tsunami. Su madre siempre había hablado de un secreto en la familia, pero nunca había imaginado que pudiera ser tan devastador. Los recuerdos se agolpan. Su infancia, la ausencia, la sensación de que algo faltaba, siempre presente. «No», susurra Alejandro, sus manos temblando. «Eso no puede ser cierto. Es la razón por la que te atrapa, porque conoce sus orígenes», asegura el hombre oscuro confiado en su poder. La revelación se siente como un golpe físico. La niña, con esos ojos que reflejan un mar de emociones, es de su sangre, su familia. Alejandro siente que todo lo que creía ha sido arrancado y lo sostiene con firmeza. Ella, su hermana. ¿Qué significa esto? Las conexiones entre ellos se hacen cada vez más oscuras y complicadas. Todo lo que había creído las últimas horas se tambalea. Mientras la tensión crece, la ciudad a su alrededor sigue viva, pero Alejandro se siente atrapado en un torbellino. Una voz llama desde el fondo de su mente, gritando que debe proteger a Lara, pero a la vez la revelación lo consume.
¿A quién debe proteger? El dilema pesa como una losa, y la presencia del abuelo se siente ajena. Él había sido parte de este secreto. Todo esto se lo había ocultado. Todo lo que conocía se agita en una tormenta de dudas. ¿Cuánto tiempo llevamos en la oscuridad?, se pregunta, el golpe de la verdad doliendo. La llave brilla intensamente en su mano, y en ese instante siente que el tiempo se detiene por completo. ¿Qué hará con esta revelación? La historia apenas comienza a desvelarse, y las piezas que caen en su lugar tienen el poder de cambiarlo todo. La tensión se palpa en el aire. Las palabras del hombre resuenan, electrizando el ambiente. Alejandro siente que todos los ojos están sobre él. La niña, con su mano pequeña y temblorosa, sostiene la llave como una evidencia, como un destino del que depende su vida. La multitud parece contener el aliento en un silencio pesado, mientras el hombre oscuro recalca su amenaza. Pero justo cuando todo parecía desmoronarse, un extraño resplandor comienza a emanar de la llave. De repente, la niña se agita, soltando un grito que corta la atmósfera. Su rostro muestra una mezcla de miedo y reconocimiento profundo, como si la llave tuviera un significado más allá de lo que habían imaginado. En ese breve instante, Alejandro siente que el aire se vuelve denso, pesado, y un sudor frío le recorre la espalda. ¡No!, exclama la niña, su voz temblorosa y llena de desesperación. «No quiero que sepas». El hombre oscuro cambia de expresión. Su sonrisa se desvanece, reemplazada por un brillo de furia y miedo que inunda su mirada. Alejandro siente que el suelo tiembla bajo sus pies mientras la multitud se agita. Murmullos de confusión se extienden como un fuego forestal. La tensión crece, y con ella las preguntas en la mente de Alejandro. «¿Qué quieres decir?», pregunta, su voz quebrándose. «¿Qué sabes?». La niña traga saliva, mirando al hombre oscuro con unos ojos que parecen saber más de lo que deberían. Se aferra a la llave, como si deseara que fuera un escudo. Pero el hombre oscuro avanza, intimidante, su cuchillo brillando en la luz del sol como un oscuro reflejo de su naturaleza. «Ella sabe algo que tú no». Su voz permanece fría, casi burlona. Esa llave es el acceso a secretos que traerán su ruina. El abuelo de Alejandro, aún con aire imponente, se interpone, pero en ese momento un estruendo sacude el lugar. Desde la nada, una lluvia de cristales estalla sobre la multitud y un grito desgarrador resuena. Un disparo frío y claro. Todos se vuelven hacia la dirección del sonido. La niña cae al suelo y el caos estalla en una tormenta de gritos y cuerpos cayendo. «Lara», grita Alejandro, lanzándose hacia ella. El horror se clava en su pecho como un puñal. La multitud se dispersa en un frenesí, pero Alejandro se mantiene firme. Encuentra a la niña casi inconsciente en el suelo. Al tocar su brazo, un escalofrío recorre su cuerpo. Ella lo mira, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora están opacos, como si la chispa estuviera desapareciendo. «Déjame», ella murmura, aunque está claro que no es ella quien decide. Un susurro de fuerza acompaña sus palabras, como si la niña supiera algo de su destino. Pero, ¿por qué se siente tan conectada a él? El hombre oscuro grita desde la distancia, claramente más agitado, mirando alrededor, evaluando la situación que rápidamente se le escapa de las manos. Pero su mirada se intensifica, y en un instante, el caos que había comenzado se convierte en una revelación aterradora. Esa llave solo es el principio, resuena con un eco oscuro. Si no se utilizan los linajes correctos, se desatará algo más grande que nosotros, algo que ha estado oculto bajo el manto del silencio. Con cada palabra, Alejandro siente como si su corazón se agitara con una mezcla de terror y revelación. La sensación de que su pasado, su familia, está enredado en un misterio que no puede comprender, lo consume.
Un grito sordo emerge del profundo abismo de sus emociones. La niña, respirando con dificultad, palpa la llave y la mueve, descubriendo un pequeño mecanismo en su interior. Al girarlo, una luz intensa lo envuelve todo, iluminando el mercado como si hubiera encendido una bombilla en la oscuridad. En un susurro temeroso, ella dice: «Es hora de que sepas la verdad». Alejandro siente un giro en la realidad. La esencia de la historia se despliega ante sus ojos, y en ese momento, el hombre oscuro lanza una advertencia final que resuena como un eco entre las sombras. No pueden abrir esa puerta. No estás listo. No lo estás. El suelo tiembla suavemente, y en la distancia, una figura se destaca. La imagen está oscurecida, pero mientras se acerca, el mundo de Alejandro comienza a desmoronarse. La incertidumbre se acentúa, y con un profundo nudo en su pecho, Alejandro se da cuenta de que la verdad que ha buscado tiene la capacidad de derribar a todos los que ama. ¿Qué decisiones tomará? ¿Qué secretos están ocultos en el pasado en el que nunca ha querido sumergirse? Sin respuestas claras, el camino por delante queda dividido entre la luz de la puerta y la oscuridad que acecha. Y Alejandro se siente atrapado en la encrucijada de su propio destino. ¿Qué vendrá después? La ansiedad palpable se siente como un eco interminable en su mente. El caos que reinaba en el mercado creció en intensidad. El sonido del disparo aún resonaba en la mente de Alejandro como un eco interminable. La niña, Lara, estaba en el suelo, y él sentía que el aire se le escapaba. Mientras la luz de la llave iluminaba su entorno, el hombre oscuro se preparaba para dar un paso decisivo. «No», gritó Alejandro, su voz rasgada por el pánico. Se arrodilló junto a Lara, cuyos ojos se cerraban lentamente. El tiempo se alargó, cada segundo sintiéndose como una eternidad. El miedo lo invadió al ver que la niña caía en un estado de desmayo. En un giro dramático, la luz de la llave parpadeó, y una sombra oscura se proyectó de ella, creciendo y tomando forma. Alejandro pudo distinguir un rostro familiar, uno que nunca había imaginado ver en el caos actual. Su propia madre, emergiendo del polvo y la confusión, como un fantasma traído de un pasado que no quería recordar. «¡Mamá!», exclamó, sintiendo que su corazón se detenía. El rostro de ella había cambiado, marcado por la desesperación, y algo más, algo inquietante. Debía saberlo, Alejandro. Debía saber la verdad. Su voz resonó con una mezcla de amor y tristeza. «¿Sabes tú también lo que sucede?», preguntó él, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La conexión anterior entre ellos se desdibujaba con cada palabra. El hombre oscuro dio un paso atrás, su voz temblorosa. «No, no deberías haberlo hecho». Sin embargo, el rostro de su madre no mostraba ningún rastro de piedad. «La llave es más importante de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Es la clave para todo. Todos hemos estado en juego. Incluso él». Todos los latidos en el pecho de Alejandro se detuvieron. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa eso?». Antes de que ella pudiera responder, un grupo de hombres armados apareció por un callejón cercano, interrumpiendo la conversación y lanzando un aire de terror sobre la multitud. Alejandro sintió su estómago revuelto al reconocer a algunos de ellos. Eran los mismos hombres que habían estado buscando a su familia por años. La realidad se tornó más oscura. El hombre oscuro, visiblemente alterado, giró para hacer frente a sus antiguos aliados. «No pueden estar aquí. Este no es el lugar. No arruinen esto». El caos estalló nuevamente. Gritos, empujones. El conductor de caos, la madre de Alejandro, avanzó, tomando la llave de las manos de Lara. La luz se intensificó aún más. La atmósfera vibraba, como si la realidad misma estuviera a punto de romperse. «Lara es la clave, y si no se actúa ahora, todos pagaremos las consecuencias». La certeza en la voz de su madre era aterradora. Alejandro, paralizado, se vio obligado a tomar una decisión.
Pero antes de que pudiera reunir sus pensamientos, un disparo más resonó, esta vez dirigido hacia su madre. El aire se cortó en 1000 pedazos. Todo sucedió tan rápido. Un destello, una caída. «¡Mamá!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Ella yacía en el suelo, la vida desvaneciéndose de su rostro. Su mundo se desmoronó de nuevo. La niña, que había buscado refugio durante tanto tiempo, era la conexión que no podía ignorar. La traición y el amor se entrelazaban. ¿Era su madre un aliado o un enemigo? ¿En qué aventura oscura se había visto atrapado sin querer? Mientras Alejandro se agachaba sobre su madre, Lara arrastró su mirada hacia la llave. En sus ojos brillaba una claridad que contrastaba con la confusión del momento. «Alejandro, escucha», dijo ella, su voz apremiante. «No es a tu madre a quien debes seguir. Ella es el verdadero peligro». La revelación quedó suspendida en el aire. Todo lo que había creído se tambaleaba. La invención de su historia familiar se desmoronaba. La trama se retorcía y el misterio que abrazaba sus vidas se volvía cada vez más claro y aterrador. Un eco de risas infantiles resonó en su mente, la imagen distorsionada de un pasado, y en su corazón un grito desesperado. ¿Podría escapar de esta red? ¿Sabía realmente quién era y a quién debía proteger? Sin una respuesta clara, miró a Lara, y en ese momento se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Y si todo fuera un juego? ¿Qué papel jugaban realmente en esta historia? El secreto apenas comenzaba a desvelarse. «Vámonos», dijo, tomando la mano de Lara, con la idea de que huir era la única opción. Pero antes de que pudieran moverse, la resonante voz del hombre oscuro cortó el aire. «No escaparás. El verdadero juego apenas comienza». El caos que reinaba en el mercado creció en intensidad. El sonido del disparo aún resonaba en la mente de Alejandro como un eco interminable. La niña, Lara, yacía en el suelo y él sentía que el aire se le escapaba. Mientras la luz de la llave iluminaba su entorno, el hombre oscuro se preparaba para dar un paso decisivo. «¡No!», gritó Alejandro, su voz rasgada por el pánico. Se arrodilló junto a Lara, cuyos ojos se cerraban lentamente. El tiempo se alargó, cada segundo sintiéndose como una eternidad. El miedo lo invadió al ver que la niña caía en un estado de desmayo. En un giro dramático, la luz de la llave parpadeó y una sombra oscura se proyectó de ella, creciendo y tomando forma. Alejandro pudo distinguir un rostro familiar, uno que nunca había imaginado ver en el caos actual. Su propia madre, emergiendo del polvo y la confusión, como un fantasma traído de un pasado que no quería recordar. «¡Mamá!», exclamó, sintiendo que su corazón se detenía. El rostro de ella había cambiado, marcado por la desesperación y algo más, algo inquietante. «Debías saberlo, Alejandro. Debías saber la verdad». Su voz resonó con una mezcla de amor y tristeza. «¿Sabes tú también lo que sucede?», preguntó él, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La conexión anterior entre ellos se desdibujaba con cada palabra. El hombre oscuro dio un paso atrás, su voz temblorosa. «No, no deberías haberlo hecho». Sin embargo, el rostro de su madre no mostraba ningún rastro de piedad. La llave es más importante de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Es la clave para todo. Todos hemos estado en juego, incluso él. Todos los latidos en el pecho de Alejandro se detuvieron. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa eso?». Antes de que ella pudiera responder, un grupo de hombres armados apareció por un callejón cercano, interrumpiendo la conversación y lanzando un aire de terror sobre la multitud. Alejandro sintió su estómago revuelto al reconocer a algunos de ellos. Eran los mismos hombres que habían estado buscando a su familia por años. La realidad se tornó más oscura. El hombre oscuro, visiblemente alterado, giró para hacer frente a sus antiguos aliados. «No pueden estar aquí. Este no es el lugar. No arruinen esto». El caos estalló nuevamente. Gritos, empujones, el conductor de caos. La madre de Alejandro avanzó, tomando la llave de las manos de Lara. La luz se intensificó aún más.
La atmósfera vibraba, como si la realidad misma estuviera a punto de romperse. Lara es la clave, y si no se actúa ahora, todos pagaremos las consecuencias. La certeza en la voz de su madre era aterradora. Alejandro, paralizado, se vio obligado a tomar una decisión. Pero antes de que pudiera reunir sus pensamientos, un disparo más resonó, esta vez dirigido hacia su madre. El aire se cortó en 1000 pedazos. Todo sucedió tan rápido. Un destello, una caída. «¡Mamá!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Ella yacía en el suelo, la vida desvaneciéndose de su rostro. Su mundo se desmoronó de nuevo. La niña, que había buscado refugio durante tanto tiempo, era la conexión que no podía ignorar. La traición y el amor se entrelazaban. ¿Era su madre un aliado o un enemigo? ¿En qué aventura oscura se había visto atrapado sin querer? Mientras Alejandro se agachaba sobre su madre, Lara arrastró su mirada hacia la llave. En sus ojos brillaba una claridad que contrastaba con la confusión del momento. «Alejandro, escucha», dijo ella, su voz apremiante. «No es a tu madre a quien debes seguir. Ella es el verdadero peligro». La revelación quedó suspendida en el aire. Todo lo que había creído se tambaleaba. La invención de su historia familiar se desmoronaba. La trama se retorcía, y el misterio que abrazaba sus vidas se volvía cada vez más claro y aterrador. Un eco de risas infantiles resonó en su mente, la imagen distorsionada de un pasado, y en su corazón, un grito desesperado. ¿Podría escapar de esta red? ¿Sabía realmente quién era y a quién debía proteger? Sin una respuesta clara, miró a Lara, y en ese momento se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. Fue en ese instante cuando todo estalló. Una explosión se produjo en la esquina del mercado, un estruendo ensordecedor, y como una ola devastadora, arrancó el suelo de sus pies. Gente gritaba, corría, algunos caían al suelo. Las sombras se alargaban mientras Alejandro se cubría ante el impacto. Cuando la neblina del humo se despejó, algo en el polvo flotante lo golpeó en el pecho. Vio al hombre oscuro, ahora caído, con el rostro pálido, su mirada perdida como un espejismo. La clave giró en su mano, brillando intensamente, y Alejandro se sintió atrapado en una pesadilla. Lara se puso de pie, mirando al hombre con ojos llenos de terror. «¿Qué acabo de ver?», susurró, intentando mantenerse firme. Alejandro la miró, sintiendo que el vínculo entre ellos se había vuelto más fuerte, más urgente, pero al mismo tiempo lleno de dudas. En ese momento, en medio del caos, el hombre oscuro sonrió con un aire perturbador, revelando una hoja de papel que había estado escondiendo. «Sabía que harías esto. Sabía que vendrías». Sus palabras llenaron el aire como un eco distante, cada sílaba depositando más carga en la atmósfera. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Las piezas encajaban. Un grito de desesperación se amontonó en su pecho, al tiempo que Lara tomaba su mano. Ella sabía algo más, y la verdad estaba a punto de emerger. «Tu madre no es quien parece, Alejandro», dijo el hombre oscuro, su voz goteando veneno. «Ella es la razón por la que estamos aquí. La llave es solo una parte de la historia. La otra parte es lo que debes descubrir antes de que sea demasiado tarde». Mientras la multitud se dispersaba, la revelación palpitante lo golpeó como un rayo. ¿Qué tenía que ver su madre con todo esto? ¿Y quién era realmente Lara? En un instante, Alejandro se dio cuenta de que había cruzado una línea, y no había retorno. «¿Quién eres, realmente?», le preguntó a Lara, sintiendo que la verdad se escabullía entre sus dedos como arena. Los ojos de Lara reflejaron la confusión, pero al mismo tiempo una chispa de determinación. «Soy la llave, y tú también lo eres. Pero no estamos solos en esto. Hay otros que también lo quieren». La oscuridad que envolvía el mercado amenazaba con tragarlos. Alejandro miró a su alrededor, viendo los ojos asustados de las personas que los rodeaban. Un grupo se acercaba,
armados, y el hombre oscuro se erguía, listo para el siguiente movimiento. Un giro en la historia se hacía inminente, y Alejandro se sintió atrapado en una telaraña de verdades y mentiras, con el destino de todos ahora en sus manos. La puerta de la revelación se había abierto, y el peligro había comenzado a desbordar su existencia. ¿Qué sorpresas guardaba la próxima jugada? Todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar, y el tiempo se deslizaba rápido como un reloj de arena. Las respuestas estaban a la vista, pero con cada paso hacia la verdad, crecía la amenaza. «¡Ayúdame!», gritó Lara, su voz resonando en el aire, mientras su mano se aferraba a la de Alejandro, y él sabía que el camino adelante estaba lleno de sombras. ¿Se atrevería a descubrir todo lo que ocultaba su familia? La pregunta pesaba sobre él, mientras la tormenta se desataba a su alrededor. La tensión se palpaba en el aire mientras el polvo se asentaba lentamente. Alejandro miró a la madre que creía conocer, y el mundo que había construido se tambaleaba de nuevo. Su madre yacía aún en el suelo, mientras su mirada recorrió la escena en busca de respuestas. Lara, con el rostro pálido, se aferraba a la llave como si tuviera el poder de hacer que todo volviera a ser como antes. «No podemos quedarnos aquí», dijo Alejandro, su voz temblando de determinación. Quizás no conocían la totalidad de la verdad, pero sí sabían que el peligro se acercaba, más tangible que nunca. «Tienes razón», respondió Lara entre jadeos. «La llave no es solo un objeto, es un legado. Es hora de usarla». Alejandro la miró, sus ojos ardiendo de emoción y miedo. Sin saber exactamente cómo, sentía en su interior que debían enfrentarse a lo que había detrás de esos secretos familiares, aunque tuviera que implicar un costo devastador. Con un movimiento decidido, tomó la mano de Lara. «Vamos, debemos salir de aquí». Pero antes de irnos, miró a su madre, aún en el suelo. «Mamá». Su madre parpadeó, como despertando de un sueño. Miró a Alejandro, y por un instante había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento. «Alejandro, la verdad no era lo que pensabas. La llave es la única forma de detener lo que se avecina». Con la presión del tiempo en sus espaldas, Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Detener qué?», preguntó, pero la respuesta quedó ahogada ante el sonido de los hombres armados que se acercaban. «¡Nos están buscando!», gritó Lara, sus ojos irrevocablemente conectados a la llave. «Ya no podemos huir. Debemos hacer algo». Los hombres se acercaban, y el hombre oscuro, aún en pie, levantó su cuchillo. Alejandro sintió el frío del metal en su piel. En un acto impulsivo, atrajo a Lara hacia él, y la luz de la llave resplandeció. Fue un momento de claridad. Todo lo que había vivido, cada decisión desafortunada y cada pérdida, todo cobraba sentido. La llave no solo contenía secretos, sino también la posibilidad de desenterrar verdades que habían estado enterradas bajo el peso del miedo. Se giró hacia los hombres armados. «¡Alto!», gritó, el eco resonando en el aire tenso. Para sorpresa de todos, la llave iluminó la escena, y la atmósfera vibró, como si respondiese a su llamado. Los hombres se detuvieron confundidos. El poder de la llave, de alguna manera, los había impactado. Tal vez había un hilo de esperanza después de todo. Alejandro se volvió a Lara. «¿Listos?». «Listos», dijo ella, con una firmeza renovada que lo llenó de valor. Antes de que los hombres pudieran reaccionar, Alejandro y Lara corrieron hacia la entrada del mercado, el brillo de la llave iluminando su camino. Las sombras parecían retroceder, como si la luz brotante de la verdad pudiera ahuyentar la oscuridad. Cuando finalmente salieron, la brisa fresca del aire exterior les dio aliento. Alejandro se detuvo, respirando profundamente, y se volvió vitalmente hacia Lara. Sus corazones latían al unísono. Sabían que esto era solo el principio. No sabemos lo que encontraríamos en el camino, pero enfrentaremos lo que venga, juntos. Lara asintió, su mirada firme. «No estamos solos, Alejandro. Haremos esto por nosotros y por todos los que tienen secretos, por todas las personas que merecen conocer la verdad».
a medida que caminaban hacia el ocaso, dejando atrás un pasado que se desmoronaba. Alejandro sintió que una parte de él, aquella parte que había estado perdida, comenzaba a sanar. La luz de la llave titilaba en su mano, y la historia de su familia se expandía ante ellos como un paisaje vasto e inexplorado. Un nuevo capítulo estaba a punto de empezar, lleno de misterios y posibilidades. ¿Serían capaces de enfrentarse a su verdad sin temer las sombras? ¿Qué secretos más ocultos surgirían de las profundidades? Pero antes de que las preguntas pudieran llenar el aire, Alejandro se detuvo y miró a la cámara, dirigiéndose al público que los observaba. Y en ese momento, supo que debía conectar con su audiencia. Si has llegado hasta aquí, you need to subscribe ahora mismo al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos reservadas. Cada like cuenta en el algoritmo, así que no olvides apretar el botón ahora. Déjanos tus reacciones y teorías sobre este desenlace en la sección de comentarios. Queremos sentar esta comunidad junta. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. La conexión que formaron no solo era para ellos, era una red de personas valientes listas para enfrentar sus propias historias. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Sigue el viaje. Estamos solo al comienzo.